Vamos a empezar entonces a grabar. Está la Antonia, está el Alonso y estamos todos. Ok, entonces clase de lengua y literatura, tercero medio A y B, y el propósito, esta es la segunda parte, ¿cierto?, de reconocer y revisar textos editoriales de la prensa chilena de Chile. Ya, antes de empezar, bueno, la clase anterior ya revisamos las características de las editoriales y el aporte que hacen a la formación de opinión en cuanto, ¿cierto? La gente ve en ellos, ¿cierto? También un parámetro de opinión, o sea, como siguiendo y entendiendo, ¿cierto?, que cada medio de comunicación en particular tiene una línea editorial. Entonces, si uno se suscribe literalmente, ¿cierto?, a un medio de comunicación, ya sea porque lo sintoniza, ya sea porque compra el periódico, ya sea porque revisa su contenido en la web. Entonces, uno entiende, digamos, que ese medio de comunicación tiene una línea de pensamiento y acepta, ¿cierto?, que es a través de esa línea de pensamiento que la opinión es más o menos similar a la que uno podría tener. O sea, por ejemplo, jamás leería el Mercurio, por ejemplo. Pero sí leería la tercera, por ejemplo. Siento que son del mismo dueño, básicamente. Me da la impresión de que la tercera es un poco más pluralista que el Mercurio, que aparentemente es cierto pluralista, pero tiene todavía ciertos sesgos económicos que son muy notorios, ¿cierto? Antiguamente era peor, mucho más, ¿cierto?, sesgada la información. Entonces, cuando hablamos de línea editorial, entendemos, ¿cierto?, que eh, los periódicos, los medios de comunicación en general, tienen una línea de pensamiento y nosotros, ¿cierto?, consumimos, entre comillas, o nos suscribimos, como digo mejor, a esos medios de comunicación de acuerdo con nuestra afinidad con esa línea de pensamiento. Eso es lo que vimos en la clase pasada, estuvimos más o menos de acuerdo en que hay ciertos medios de comunicación que tienen y son reconocidos, ¿cierto?, su trabajo, digamos, periodístico serio y acabado, ¿cierto? Y otros que no, derechamente, por medios que son un chiste. Y lamentablemente, ¿cierto?, la gente consume esos medios de comunicación porque o son más baratos, o porque el lenguaje es más coloquial, o porque su contenido, como noticias, ¿cierto?, como información, es más liviano. Entonces, más allá de informarse, ¿cierto?, lo que hace es desinformarse, por ejemplo. Entonces, pensando en las últimas noticias, que salen noticias que son, o información que es poco relevante para el día a día. Hoy día vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero como ya le había propuesto, este análisis, ¿cierto?, de editoriales va a ser considerando editoriales que ocupan este medio audiovisual que es justamente las páginas web. O sea, si bien es cierto, tienen algunos de estos que vamos a ver, tienen canales de televisión, hay otros que derechamente, ¿cierto?, utilizan la web y la plataforma web, ¿cierto?, preferentemente YouTube, para transmitir y para mantener, ¿cierto?, ahí, como alojar el contenido que ellos van generando. Ahora, ¿por qué son importantes estos aprendizajes? Porque de alguna manera entendemos que a través de la editorial se recoge, ¿cierto?, la opinión seria, profesional, podríamos decir, de periodistas que trabajan y están cotidianamente, ¿cierto?, en la primera línea noticiosa, y ellos interpretan estos hechos y nos dan a nosotros, ¿cierto?, una especie de alcance con respecto a lo que se supone que está sucediendo. Esa es la primera cosa por la que nosotros vamos a destacar que es lo valioso que son estas editoriales. También, y reconocerlas, ¿cierto? También por el hecho, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros tener una opinión. O sea, no se trata al leer una editorial, ¿cierto?, de suscribirse o alinearse, ¿cierto?, derechamente con lo que ellos piensan, ¿cierto? Pero sí nos permiten tener un punto de referencia. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos a pasar rápido por las características del editorial, porque esto ya lo vimos. Creo que aquí yo agregué un mapa conceptual para poder recordar, ¿cierto?, básicamente las características. Decíamos que los textos editoriales son preferentemente expositivos y argumentativos, tal que todos los textos argumentativos lo son.
O sea, exponen un hecho y a partir de ese hecho opinan. Eso quiere decir expositivo argumentativo. Ahora, normalmente las editoriales tienen una carga valórica mayor porque representan, ¿cierto? Como les decía recién, la opinión de un medio, ¿cierto? En particular frente a los hechos que se supone que son contingentes y que tienen el valor de ser relevantes. Ahora, la función de las editoriales, básicamente la función, como les explicaba, ¿cierto? También recién, tienen que ver con, primero, explicar algunos hechos y la importancia que tienen para nosotros, ¿cierto? La intervención del editor o el grupo editorial, y dar antecedentes, contextualiza históricamente, contextualiza social o económicamente, etcétera, etcétera. Pueden predecir eventos, ¿cierto? No está diciendo que van a predecir como la muerte de alguien o algo por el estilo, pero sí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la crisis institucional que tiene hoy por hoy Carabineros de Chile, por ejemplo, ellos pueden decir que en un corto plazo van a tener que reformar la institución. Y esa predicción no es sino recogiendo los antecedentes noticiosos que van marcando la pauta, ¿cierto? Y que van poniendo de testimonio, ¿cierto? Que es así, pues digamos que la institución está desgastada ya, etcétera. Formular juicios morales o de valor y llamar a la acción también, pues, o sea, incentivar también a que el lector tome una posición activa, preferentemente, ¿cierto?, frente a hechos que son necesariamente eh, socializables, por así decirlo. O sea, que la gente se preocupe, digamos, de que hay información y hechos que necesitan de que ellos tengan participación. Ya, esta editorial, si se dan cuenta, es un texto, voy a ver si corre el video, ahí está. Sí, son textos bastante breves, muy cortitos, que no tienen más allá de un alcance de media plana, incluso en un periódico, incluso menos, y que, como les digo, están más o menos ubicables en la sección de opinión, ¿cierto? Ya, vamos a ver en este caso, a propósito de una de Daniel Matamala, que es un connotado periodista, ¿cierto?, de nivel nacional, que los de muy derecha dicen que es muy zurdo, le dicen así, ¿cierto? Y los que son de izquierda dicen que es muy de derecha. Entonces, a eso me tranquiliza con respecto a tener una referencia a través de él, ¿cierto? De una persona que es pluralista, o sea, que no se quema ni con los colorados ni con los azules, por así decirlo. Bueno, corre vídeo para que veamos la opinión de Daniel. Voy a ver si está compartiendo su sonido en la pantalla. Sí, 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 ya, vamos, vamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 360. Ayer Chile conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, poco después de una noticia muy relevante. Dos políticos condenados por cohecho en el marco del caso Corpesca. Recién en abril sabemos cuál será la pena, lo que podría generar un hecho inédito, tener un ex parlamentario preso por corrupción. Por mucho tiempo Chile se vanaglorió de no ser un país corrupto, pero en los últimos años esa confianza se ha ido erosionando. 3 de cada 4 chilenos hoy consideran que sí viven en un país corrupto. Razones no faltan tras los escándalos protagonizados por parlamentarios, autoridades de gobierno, alcaldes, ejecutivos de grandes empresas y jerarcas del ejército y de carabineros. Un manto de impunidad cubrió los casos que amenazaban con crear un efecto dominó, como el pago a políticos develados en SQM. Incluso el lobista más influyente de Chile, Enrique Correa, sentenció que el financiamiento irregular de la política no es corrupción, una definición que fue aceptada por gran parte de la élite dirigente. En otros hechos, la tónica han sido los acuerdos sin cárcel, las clases de ética o las multas que ni siquiera compensan el monto de lo defraudado, debido a normas anticuadas y extremadamente blandas con la delincuencia de cuello y corbata. Varias de esas leyes se modificaron después de los casos en un esfuerzo importante, pero cuyos resultados aún están por conocerse. Más difícil ha sido la sanción social. Basta que el involucrado sea miembro de la misma clase, partido político o asociación empresarial para que la reacción sea minimizar o matizar los hechos. Chile ha caído en los rankings de Transparencia Internacional y del Banco Mundial, aunque en ambos seguimos siendo segundos en América Latina, solamente superados por Uruguay. Al menos la corrupción se ha transparentado y eso es un avance, porque no existe ningún país ni ningún grupo humano que esté libre de este flagelo. Por eso, cuando ningún personaje poderoso llega a la cárcel por estos actos,
no significa que todos ellos sean intachables, sino más bien que la delincuencia se ve como un asunto de clase, donde la impunidad parece garantizada para algunos. Este es el tema que vamos a tratar. Ya, y bien, si se dan cuenta, lo que hace es un planteamiento de un tema que va a ser tratado durante la emisión, ¿cierto?, del programa noticioso 360. Ahora, claro, entiéndase también que este es un hecho a todas luces, a todas luces, un hecho, ¿cierto?, que ha llamado principalmente la reacción de la gente a través de manifestaciones en las calles, ¿cierto?, los famosos cacerolazos. Se puede interpretar también el hecho de que la gente retire su 10%, de su ya 20% de las AFP, porque no confían en la institución AFP, no confían, digamos, que esos dineros sean efectivamente bien destinados a las pensiones. Entonces la gente también por un temor, una desconfianza, ¿cierto? Prefiere ellos, cada uno de ellos, ¿cierto?, administrar su dinero, ¿cierto? Invertirlo o gastarlo, ¿cierto? Pagar deudas, lo que sea, eh, a sabiendas que en la AFP lo más probable es, ¿cierto?, que ganen los que las administran y no los que se supone van a ser beneficiados. Por ejemplo, ¿para qué hablar del tema de la corrupción de los pollos, la corrupción de la farmacia, Milico Gate, el Paco Gate, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay una serie de casos, ¿cierto?, que han sido develados eh, a propósito de los entes que fiscalizan y que rigen, ¿cierto?, un poco la justicia en ámbitos de corrupción, de prevención de la corrupción. Entonces, claro, Chile todavía tiene buenos indicadores con respecto a eso, pero falta todavía, ¿cierto?, que las sanciones sean equitativas al delito que cometen, que esta gente poderosa, claro. Bueno, esos son los alcances que tienen las editoriales. Obviamente que yo al entender, digamos, y me puedo estar plenamente de acuerdo con lo que dice Daniel Matamala, y la mayor parte de las personas que de nuestro país va a estar en esa misma posición, de asumir, ¿cierto?, que lo que está diciendo es una verdad indiscutible, podríamos decir. Sin embargo, es su opinión. Entonces, lo que estamos asumiendo, ¿cierto?, es que la opinión de Daniel Matamala es una opinión que compartimos la mayor parte, ¿cierto?, de los que queremos que este país sea diferente, más justo. Bueno, los tipos de editorial, y también los vimos en la clase anterior, los vamos simplemente a refrescar porque ya no vamos a hacer mucho con esta información. Pueden variar, ¿cierto?, desde ser netamente explicativos, como lo que acaba de hacer, ¿cierto?, Daniel Matamala en el ejemplo, también interpretativos, ¿cierto?, en el sentido, ¿cierto?, de que él también entiende que estos tipos que han sido de alguna manera sancionados, esas sanciones no son lo suficientemente justas como para que la gente diga, ok, no hay corrupción. Y los que cometen corrupción o son corruptos, ¿cierto?, van a enfrentar las penas del infierno. Eso no pasa, ¿cierto? Entonces, mientras haya esa sensación, él dice, y esa es la interpretación que hace, va a haber una sensación de que la corrupción está ahí todavía. Bueno, argumentativos también, por supuesto, porque nos quiere convencer, aunque en este caso no hay mucho trabajo, ¿cierto?, que hace Daniel Matamala para convencernos no digo que no sea una buena editorial, sino estoy diciendo que estamos súper convencidos de que Chile también tiene un alto índice de corrupción y eso queda demostrado, ¿cierto?, por todos los casos que mencioné yo, los que mencionó él y los que nosotros sabemos que están ahí. Bueno. El equipo editorial dice es distinto dependiendo de si se trata de un medio de comunicación norteamericano o con modelo norteamericano o modelo europeo. Y habíamos dicho, ¿cierto?, básicamente que hay una diferencia entre estos dos modelos en la forma, digamos, en la que trabajan los equipos editoriales. El norteamericano, ¿cierto?, el modelo estadounidense, más para ser más preciso, dice que se establece una diferencia incluso física en el departamento de noticias y el departamento ocupado de la página editorial, o sea, son como dos entes diferentes. El último tiene, el equipo editorial, ¿cierto?, tiene un propio director, o sea, hay un director de prensa y hay un director, ¿cierto?, de editorial, y él va a ser el que va a dirigir, valga la idea, ¿cierto?, va a dirigir la publicación del periódico y obviamente lo que va a ser editado en la editorial, valga la redundancia, que puede ser incluso escrita por el mismo.
En el caso del medio europeo, o la forma europea, cierto modelo europeo, el equipo de periodistas, digamos, no está dividido, es el mismo equipo de periodistas que cubre las noticias y al mismo tiempo, ¿cierto?, pueden redactar textos de opinión, y hay uno de los periodistas, ¿cierto?, que ejerce como jefe de opinión. Además, dice, no se establecen departamentos separados, como lo acabo de puntuar, y el equipo editorial lo pueden conformar diferentes redactores dentro del periódico, redactores que son periodistas, por supuesto, que tienen esta responsabilidad, ¿cierto?, de organización de este trabajo de redacción y de edición del medio de comunicación. Estamos hablando de medios que son más o menos grandes, no los periódicos chiquititos que trabajan de repente muy pocas personas. ¿Ya? Y hay periódicos chiquititos también que son más locales. Por ejemplo, hay periódicos, yo estoy pensando en Chile, hay periódicos que son como comunales. Por ejemplo, aquí en Puente Alto está el Puente Altino. Hay otros periódicos, ¿cierto?, de comuna, de sectores, de región, y son equipos editoriales, equipos de trabajo, digamos, más chiquititos en razón, digamos, de los periodistas que en ellos laburan. Medios independientes se les llama también. Bueno, el equipo entonces de redacción lo complementan los colaboradores habituales del medio que no están en la plantilla de periodistas profesionales, pero que cuentan con la confianza del medio y coinciden con su línea ideológica. A veces también sucede que la editorial se encarga, ¿cierto?, a un ente externo, podríamos decir, pero de confianza del medio. El verdadero proceso editorial comienza, ¿cierto?, cuando el editor, que tiene cierta dependencia respecto de algunos poderes, mayor o menor, dependiendo, ¿cierto?, del periódico y su coyuntura. En general, entonces, dada el trabajo de editorial y dado los hechos que se van suscitando periódicamente, también, ¿cierto?, las publicaciones diarias, o sea, todos los días sale una editorial diferente, o a veces, ¿cierto?, tiene cierta periodicidad y sale 3 veces a la semana o una vez a la semana, dependiendo, ¿cierto?, del tiraje también del periódico. La editorial también refleja, ¿cierto?, como les decía, principalmente la opinión del medio, en el sentido, digamos, de dar a entender qué hechos son relevantes para el país, en el sentido, ¿cierto?, de ser materia de discusión y, por supuesto, también entendiendo qué es lo que tiene que estar en boga, como digo, también dentro de la actualidad noticiosa, lo que es relevante y que se puede interpretar como algo importante también a futuro, ¿cierto? Por ejemplo, en materia económica, en materia, ¿cierto?, de, de política, a propósito, ¿cierto?, de los escenarios políticos que se van suscitando a partir, digamos, de las campañas políticas cuando hay elecciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si gana A, el candidato A? ¿Qué pasa si gana el candidato B? Y ellos van a hacer también alcances o pronósticos de acuerdo, ¿cierto?, con lo que ellos van recogiendo o han recogido, ¿cierto?, como información. O sea, ellos manejan ese poder que no es menor, es el cuarto poder, así se le llama, ¿cierto?, popularmente el poder, ¿cierto?, de la información. Están los 3 poderes que son ejecutivo, legislativo, judicial, y el cuarto poder que es el poder de la information. Bueno, ya hablábamos, ¿cierto?, de la estructura y decíamos, ¿cierto?, que la estructura tiene básicamente la estructura de todo tipo de texto, un título, que es básicamente una síntesis o un resumen, una presentación, ¿cierto?, del tema, y a partir de ahí, ¿cierto?, también el tratamiento que va a tener ese tema en la editorial misma, en el corpus, ¿cierto? Una introducción que es un párrafo de menor tamaño, generalmente 5 líneas, no más que eso, y como objetivo tiene este párrafo, ¿cierto?, esta introducción, acercar y dar a conocer a la audiencia el tema del que va a versar la editorial. En el cuerpo se presentan las argumentaciones, ¿cierto?, la información más gruesa, se entiende también la defensa de la opinión, ¿cierto?, que se esgrime en la introducción, y la conclusión se entiende también que es una énfasis de lo más relevante, lo que se ha expuesto, ¿cierto?, de manera más eh, categórica, y también una suerte de reafirmación del razonamiento lógico al que se supone que conduce la editorial. Generalmente las editoriales no son tan emocionales, son más racionales, buscan evidencia concreta, que son los hechos a los que se supone que apuntan
los editores. ¿Mm? Ok, y ahí teníamos, ¿cierto? Más o menos una descripción de cómo reconocer una editorial. Entendemos, ¿cierto? Que hay un texto que tiene un autor, hay un título que nos dice, ¿cierto? Más o menos qué es lo que quiere decir la editorial en sí, está el nombre del medio también, ¿cierto? Está el cuerpo, que son 2 párrafos apenas, ¿cierto? Y un párrafo final sería la conclusión. Ahí está, ¿cierto? El medio de comunicación en el que se está haciendo esta editorial. Y aquí va la segunda editorial, y esta es una editorial diferente. Fíjense que hay programas de televisión, generalmente de política. Este es un programa muy bueno, yo lo recomiendo que lo vean. Lo dan los días domingos, ¿cierto? Creo que los sábados también, si no me equivoco. Y donde se revisa como los hechos más importantes dentro del escenario, ¿cierto? Social, sociopolítico, económico, ¿cierto? De nuestro país. Las noticias más relevantes, pero desde un punto de vista, ¿cierto? Más cargado a lo político. Y en la previa, ¿cierto? En la presentación del programa, antes de hacer o entrar en materia, digamos, uno de los periodistas, que en este caso, ¿cierto? Creo que el conductor es José Antonio Neme, en este caso, ¿cierto? Él, como conductor, quizás simplemente porque le tocó el turno de hacer la editorial, hace, ¿cierto? Un texto introductorio al capítulo, al programa, digamos, que es y que se entiende como una editorial. Vamos a ello. Pongan atención. Me gustaría tomar el concepto de autodenuncia que se hizo muy conocido esta semana a raíz de la secuencia, ¿no? Donde el presidente de la República caminaba por la playa de Cachagua sin mascarilla y se acerca a un grupo de personas, viola el distanciamiento social, se toma unas fotografías. ¿Ah? El concepto de la autodenuncia, luego el presidente lo pone en práctica respecto de esta transgresión a la norma sanitaria, pero sería importante también que lo pusiera en práctica para los errores políticos que ha convertido a su gobierno quizás en una de las administraciones más deficientes del último tiempo en materia política en nuestro país. Sería importante que autodenunciara su incapacidad de generar ideas de cambio, de controlar la agenda, de entregarle un relato al país luego del 18 de octubre. Es importante la autodenuncia porque habla de la baja de soberbia, de la ausencia de arrogancia y del realismo y el pragmatismo que necesita cualquier estadista para llevar adelante una buena gestión en materia de eficiencia. En todo caso, la imagen del presidente caminando sin mascarilla en la playa se hace más grave cuando se trata del mismo día en que la región metropolitana vuelve a fase 2. Es decir, se toma uno de los giros más bruscos y un retroceso importante para 8 millones de personas en materia sanitaria. Uno se tiende a preguntar, ¿el presidente no sabía el nivel de gravedad en la cual estaba el país y sobre todo la zona central en materia de la pandemia, que se da el lujo de olvidar la mascarilla? Porque el solo olvido de la mascarilla no constituye por sí mismo una situación grave, pero si uno lo une a la decisión que toma el Ministerio de Salud de poner a la región metropolitana en fase 2, deja al presidente en una suerte de offside, como una figura que está absolutamente ausente o absolutamente distanciada de la real magnitud de esta tragedia sanitaria a nivel país. Y eso sí que debe ser autodenunciado, presidente Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, esperamos y valoramos que esta decisión del Ministerio de Salud, que es absolutamente oportuna, pertinente, con todos los costos que tiene, genere un control de las cifras en un mediano plazo que dé tiempo a que el país reciba las primeras dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech, que deberían llegar al país dentro de los próximos días. De hecho, ayer ya hubo un anuncio súper importante en Estados Unidos respecto del último paso que le faltaba a la vacuna en materia de aprobación de la FDA. Así que también nos gustaría autodenunciar que se vienen tiempos, esperemos mejores, ¿no?, en materia de inoculación, si es que el país recibe y gestiona y con eficiencia entrega el proceso logístico para la distribución de vacunas en un mediano plazo. Bienvenidos a Pauta Libre. Así se llama el programa, en todo caso. Un buen programa de periodismo, digamos, bien acucioso, bien pluralista también, la visión de ellos en acusar. Fíjense que él dice, habla como en primera persona, pero plural, o sea, como nosotros pensamos que, creemos que, valoramos que, se refiere al equipo editorial. Entonces él está representando, ¿cierto?,
al medio, pues, al medio que se supone que encabeza como conductor. Ya. Faltó se me fue como rápido la clase. Claro, aquí tenemos que entender entonces qué valor tienen estas editoriales. Si se dan cuenta, ponen, en el caso de la última, el último ejemplo, pone de manifiesto la idea de, vamos a ir adelantando, ¿cierto? Pone la idea de manifiesto, ¿cierto? De lo que debería ser discutible, ¿cierto? Dentro de las discusiones que se puedan generar en los grupos humanos que conforman nuestra sociedad, o sea, en la familia, en la casa, en el matrimonio, con los amigos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es a lo que uno debería dedicarle tiempo, digamos, a reflexionar. Es como una invitación amistosa, ¿cierto? A hacer eso, a tener una posición. Por eso digo que forman opinión, porque de alguna manera nos dicen, nos permiten a nosotros como seres mortales, ¿cierto? Como ciudadanos de a pie, entender que hay hechos que necesariamente nosotros tenemos que decir y levantar la mano, ¿cierto? Y decir qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros creemos. Más ustedes que son, ¿cierto? Generación de recambio que vienen a fortalecer, ¿cierto? Lo que nosotros hemos logrado de alguna manera, por los que venimos dando la pelea, ¿cierto? Hace rato, o formando, ¿cierto? Esta generación diferente de despiertos, ¿no? Como se le dice, ¿cierto? A propósito de que Chile despertó y todo eso. Bueno, ¿cómo integramos estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas? Aplicando primero la estrategia de comprensión de lectora de otras lecturas, específicamente textos que tienen esta mezcla entre ser expositivos y argumentativos, y que tienen como intención fundamental, ¿cierto?, convencernos de una idea racionalmente, llevarnos, ¿cierto?, a un pensamiento y conducirnos, ¿cierto?, a compartir ese pensamiento también, asumir una postura también crítica frente a los hechos que ellos puntúan como interesantes, interesantes, más relevantes, ¿cierto?, también atendibles. ¿Qué haremos en la próxima clase? Bueno, lamentablemente la próxima clase no va a ser porque se acabó el año. Así que esta es la última clase del año. Para bien, faltaba algo, wow. Faltaba algo. Me faltaba algo aquí. Me falta una diapo. Ahí sí, bo. Nos vemos en el futuro. Sí, bo. Ahora sí. Nos vemos en el futuro, chiquillos. Desde allá, de aquí, ¿cierto? No sé si el viernes vamos a tener una, una clase especial. Vamos a ver las notas, los promedios, no tengo idea. O simplemente vamos a hacer, ¿cierto? Algo distinto. Convivencia, no podemos hacer convivencia. Sería como ideal tener un ratito, ¿cierto? De un agasajo. Algo se me va a ocurrir. Si es que la clase del viernes se produce por A o por B, ¿ya? Desde ya, como les decía, les deseo una feliz Navidad, una feliz fiesta, ¿cierto? Con su familia, que lo pasen bien, que disfruten, pórtense bien, que no les traigan carbón, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes se merecen un buen regalo de fiesta navideña, ¿cierto? Por su desempeño. Están, para que cobren ese regalo, están puestas las notas en webclass, están todas las notas puestas, todas las que yo tengo. Y cierro la revisión de trabajo también, así que no me manden más tareas, ¿ya? Ya estoy de vacaciones. Producto igual ha sido un 7 este año. Gracias, Paloma. Creo Sí. que aprendí harto con usted más que con otros profes. Okay. Eso para mí es tranquilizador. Así que se merece un regalo gigantesco. Me merezco un regalo, ¿eh? La Paloma lo está haciendo grabada, mi amor. Yo voy a mandar este a los jefes. Harto cariño, chiquillos, de verdad, harto aguante. Se viene pesada la cosa. Cuídense harto, cuídense mucho, porque ya parece que los indicadores de alza de este bicho cochino vuelven a subir, ¿ya? Así que, pucha, a cuidarse, jabón gel, ya saben, ¿cierto? Las mascarillas, distancia social, traten de no salir, respeten eso. Y nada, pues se les quiere harto. Cuídense mucho. Felices fiestas. Y feliz vacaciones también. Chau, chau. Usted igual, profe, chao. Chau.